celular, bajan la aplicación esta Mi Argentina, creo que es, donde ustedes ponen los datos y ya les sale como una especie de certificado, digamos, para que no estén portando el cartoncito. ¿Sí? Una cosa o la otra. Para no perderlo y todo lo demás lo pueden tener en el celular. Y nosotros gestionamos para que haya gente a la entrada del laboratorio para tomar la temperatura y por el alcohol. Sí, con barbijo, Ah, sí. como en todos los lugares y nada más. Y sí, bueno, lamentablemente no va a ser lo mismo que antes, donde ustedes se sentaban juntos en una mesa, van a estar uno en una punta y el otro en la otra punta, ¿sí? Y van a tener que interactuar desde ahí. Pero bueno, queremos que por lo menos el inicio de las actividades, como para explicarles cómo van a trabajar, como ahora involucra mediciones, bueno, tal vez no estemos las 4 horas, ¿no? Tal vez estemos menos. Todo va a depender de cómo vamos, qué actividades hagamos, hasta dónde lleguemos. Y, y en una de esas nos desocupamos antes, pero por si acaso les pedimos que vayan a las 8:30 para que tengamos tiempo, digamos, no estemos apurados. Ujú. Y de ahí después, cuando sigamos con los otros temas, también según cómo esté la situación, también podemos hacer algo análogo, o sea, hacer unas primeras mediciones, un acercamiento al equipamiento en el laboratorio y después siguen trabajando en la casa. Mientras se pueda, porque o sea, en esta parte, ¿no? A diferencia del laboratorio 3 del cuatrimestre pasado, ustedes tienen posibilidades de hacer las experiencias en la casa, tal vez con una precisión un poquito menor que la que obtendrían con algún equipamiento de laboratorio, como el sistema que tenemos para que hagan formación de imágenes por lentes, pero es factible hacerlo. Sí, es factible, tienen todo para medir, usando un instrumento para medir, midiendo distancias y formando imágenes, digamos, en una pantalla, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, entonces avancemos un poquito ahora. Vamos por grupito, cuéntenos sintéticamente lo de sombras y penumbras, ¿sí? Es decir, con orificios y con obstáculos, cómo han trabajado. Qué es lo que ustedes pensaban que se iba a ver y qué es lo que ustedes han visto y se pueden mostrar alguna fotito o algo de la experiencia, ¿sí? Y de ahí discutimos, digamos, la explicación de estos fenómenos. Bueno, ¿quién empieza, chicos? Eh, ¿Podríamos empezar con Florencia? Sí, sí. Y comparto pantalla. A ver, espera que no sé si habilitado. Ahora sí. ¿Se ve bien? Sí se ve. Bien. Estos los pasos ya. Esto es el primer experimento. Bien. Bueno, para la primera, para la experiencia con orificio, nos pedían construir un dispositivo experimental así, que conste de una fuente de luz incandescente y un conjunto de pantallas y una con un orificio. Bueno, la primera pregunta decía que vería en la pantalla cuando se enciende la fuente luminosa y el orificio es grande. ¿Qué pasa si se aleja o acerca la fuente al orificio?
y qué pasa si si el orificio a la pantalla lo aleja. Bueno, de ahí en la pantalla lo que nosotros pusimos como predicción era que iba a ver la forma del orificio iluminado y el resto en sombras, y que la imagen iba a ser más nítida a medida que la fuente se aleje de la pantalla. Esto es más o menos lo que habíamos hablado la clase anterior, de que habíamos hecho como una idea intuitiva por el funcionamiento de las cámaras de foto, que la imagen era más nítida cuanto más lejos estaba de la fuente de luz. Y lo mismo habíamos hecho la predicción para cuando la pantalla con orificio se acerque a la fuente, que iba a ser más borrosa. Bueno, de ahí hicimos el experimento. Bueno, al encender la fuente luminosa hemos comprobado que nuestras predicciones eran correctas, porque se podía observar la forma del orificio iluminada y se hacía más nítida a medida que alejábamos la fuente de la pantalla. Acá hay unas imágenes. Acá la fuente estaba más alejada que en esta imagen y se puede ver que está el cuadradito un poquito más nítido. Y bueno, también podemos observar que la hoja también producía una sombra, y que había zonas de penumbra alrededor de la hoja y alrededor del orificio, que son estas zonas como más grises. Acá no se nota por completo la sombra de la hoja porque se fundía en la parte de abajo con el piso, pero bueno, sí producía una sombra sobre la pared. Y bueno, eso es de esta parte. De ahí nos pedía hacer un diagrama de sombras y penumbra, y más o menos dijimos que iba a ser así: el lado blanco iba a representar lo iluminado, y las zonas grises, las zonas de penumbra, y las zonas negras, las zonas de sombra. Bueno, de ahí la otra parte era qué ocurría cuando se acercaba o se alejaba la pantalla con orificio de la otra pantalla. Y bueno, también nuestras predicciones habían sido correctas, porque al acercar la pantalla a la fuente, la imagen se hacía menos nítida, que es esta foto, y de ahí se hacía más nítida cuanto más cerca estaba de la pantalla, que se puede ver más claramente el cuadradito. No sé si se ve o necesitan que agrande la imagen. Bueno, ahí está. Y bien, de ahí preguntaba qué pasaría si el orificio es muy pequeño en comparación con las dimensiones de la fuente. En las predicciones habíamos dicho que iba a ser prácticamente lo mismo que en el experimento anterior, que íbamos a ver la zona del orificio iluminada y el resto en sombras, y que al alejar la pantalla con orificio la imagen iba a ser más nítida. Perdón, al alejar la pantalla de la pantalla con orificio de la otra pantalla, la imagen va a ser más borrosa. Y bueno, de ahí hicimos el experimento y hemos visto que nuestras predicciones iniciales eran correctas, porque al encender la fuente se observaba la forma del orificio iluminada en la pared, y hemos comprobado que al encender la fuente y al acercarla a la pantalla con orificio, que era esta, la imagen era mucho más borrosa que al alejarla, que acá se puede ver de forma más nítida el rombo, y donde casi no hay zonas de penumbra, como en esta imagen, que se notan como zonas grises alrededor de la sombra que genera la pantalla y alrededor del orificio. Y bueno, este es el diagrama que hicimos sobre sombra y penumbra, que es lo que les comentaba recién, que había zonas grises alrededor del orificio y alrededor de la pantalla. Bien, de ahí
con respecto a cuando se alejaba o acercaba la pantalla con orificio a la otra pantalla, ocurrió lo mismo que con el otro experimento. Al acercarlo a ambas pantallas, acercarse entre sí, la imagen era más nítida, y cuando la alejábamos, que es esta imagen, la imagen se hacía más borrosa y más grande. Y bueno, de ahí pedía la cámara oscura, que nosotras la clase pasada ya la tenemos hecha, así que por eso lo dejamos al experimento. Pero bueno, pedía construir una cámara oscura. Nosotras hemos utilizado, le hemos forrado la caja con afiche negro, hemos utilizado cinta de embalaje negra, papel aluminio para esta parte, hemos hecho un recorte acá, hemos puesto el papel aluminio encima, y ahí hemos hecho un agujerito con un alfiler, hemos pegado acá una pantalla blanca que era una hoja de papel, y acá lo que se ve al costado es un pequeño agujerito para poder ver lo que pasaba dentro de la caja. Y bueno, lo que habíamos notado era que al apuntar este orificio a una fuente de luz considerable, se podía ver en esta pantalla la fuente de luz. Hemos probado con un foco redondo y se lo veía al foco redondo, y hemos probado después con un foco cuadrado y se lo veía como un cuadrado. De ahí hemos notado también que cuanto más alejamos la caja de la fuente, la imagen era más nítida, y cuanto más la acercábamos era más borrosa y más grande. Y bueno, acá hemos probado, este era el foco redondo, se ve como una zona un poquito más iluminada alrededor, no sé si se llega a notar en la foto, pero bueno, en la vida real sí se veía más claro. Y de ahí hemos probado ponerle un obstáculo para ver qué ocurría, y hemos notado que se invertía. Hemos pegado un obstáculo en el foco y hemos visto que se invertía, digamos, dentro de la caja. Y bueno, de ahí dijimos que la nitidez de la imagen iba a depender de este agujerito que hicimos en un comienzo, digamos. Cuanto más chiquito es, más nítido iba a ser la imagen. Aileen, ¿querés seguir acá? Sí. ¿Comparto yo? ¿Seguís compartiendo vos? Dejo de compartir, así te sea más cómodo. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, con respecto a la experiencia con obstáculos, lo que pensábamos nosotras, que creo que también lo comentamos en la clase pasada, es que íbamos a ver la forma del objeto que pongamos, digamos. Y bueno, cuando hicimos el experimento, se podía observar en las pantallas la forma del objeto iluminado. Y estas dos fotos son tomadas con la fuente a la misma distancia, así que también observamos de que en el caso del obstáculo más chiquito, la imagen era menos nítida. Y bueno, esto más o menos era nuestro diagrama. Se observa de que en esta imagen de acá no hay tantas penumbras alrededor, mientras que en la imagen, mientras que en el objeto más chiquito sí hay alrededor. No sé si quieren que volvamos a hablar de esto. Estas eran las predicciones también de la clase anterior, que es que consideramos que una fuente lineal tal vez genera unas penumbras más alargadas, puesto que nosotros habíamos visto que en las fuentes puntuales, como las que usamos en este experimento, se observaba bien la imagen por ejemplo, acá se observaba bien la forma del objeto que usábamos. Entonces, que para observar si era una fuente lineal o no, podríamos fijarnos si se observaban como sombras alargadas o si se observaba bien la forma del objeto que usábamos como obstáculo. Más o menos así. Y después teníamos que proponer eso creo que era, sí, eso es. Y si podríamos diseñar un sistema que permita formar dos sombras en un objeto, si consideramos que se podía, y era que para generar dos sombras en un mismo objeto, podríamos utilizar dos fuentes de luz que alumbren desde diferentes direcciones.
como podemos ver acá. Este era nuestro diagrama de cómo sería el experimento. Acá utilizamos una vela, un foco y un objeto para producir 2 sombras. Para realizar experimentos usamos una vela, una lámpara LED dispuestas de como, o sea, las direcciones a las que alumbraban estaban como a 90 grados y se observó, usamos 2 objetos acá, pero para que se vean bien, en los 2 objetos se ven 2 sombras, también a 90 grados cada una. Y eso es bueno, estas ya son predicciones, ¿quieren que las mencione de nuevo? No, está bien. Entonces ya corto acá. Sí. Bien. Bien. Quería preguntarle en los casos que mostraste, ¿cuáles eran las fuentes de luz que han usado? ¿Han usado focos incandescentes Sí, para, por ejemplo, los orificios y los obstáculos? sí. Ah, bien. Era el mismo que habíamos, bueno, es que no lo mostramos. Arriba habíamos Sí. usado también un poco incandescente. Ahí está en la foto. Ajá, ok. Bien. Bueno, presente otro grupo y después vamos a ir discutiendo. Está bien, lo que hicieron es lo que esperábamos que hagan, pero los el tamaño del orificio pequeño y del obstáculo pequeño tendría que haber sido más pequeño todavía. ¿Está bien? Y, digamos, del tamaño del mismo orificio que han usado para la cámara oscura. ¿Está bien? Ahora, con la cámara oscura, ¿ustedes han usado el mismo foquito o otro distinto? No, hemos usado otros distintos, digamos, distintas fuentes de luz, porque el foco incandescente lo tenía Aileen y la parte de la caja oscura acá no tenía focos incandescentes. Pero bueno, se lograba ver nítidamente la imagen dentro de La acá. forma, bien. Es más, digamos, impresionante el efecto, digamos, se puede ver mejor, digamos, cómo se produce o cómo se forma la imagen en la pantalla cuando tenemos un objeto, ya sea iluminado o una fuente luminosa, digamos, con más detalles. ¿Sí? Porque Probó esos también detalles se los puede observar en la pared. Sí, ¿qué decía Florencia? con el sol. Sí. Le sacó la caja afuera y se veía muy nítido la pelotita y se lograba ver como la sombra de las nubes dentro de la caja. O sea, como las partes iluminadas de la nube. Se veía muy lindo esa parte. Bueno. Bueno, ¿qué otro grupo va a presentar ahora, chicos? Puedo presentar yo, profe, pero yo pensaba que el trabajo era individual. Lo hicimos separado. ¿Lo han hecho separado? Sí. Bueno, presentarlo, pero en lo sucesivo tratemos de trabajar, digamos, de forma grupal. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. como trabajaron Ailén y Florencia, es decir, pasarse las fotografías, pasarse las cosas, para tratar de armar, por lo menos discutir juntos antes de armar una presentación. ¿Está? Bueno, Sí, a ver qué asumo el se error porque pensaba que era individual. Tal vez las predicciones, digamos, como son personales, cuando uno les pida predicciones o qué va a ocurrir, ahí pueden subir al aula virtual, que les pedimos siempre, individual. ¿Sí? Si la han discutido y es consensuada, también puede ser. ¿Está bien? Pero ya el trabajo en sí, o sea, medir, discutir los resultados, sacar conclusiones, eso sí es grupal. Disculpe, profe.
Ya que mencionan lo del aula virtual, por lo menos la última vez que me fijé, la fecha de presentación del trabajo estaba la fecha fijada para un año anterior. No No se han sé. podido subir los chicos. Puede ser que el inicio de la presentación no le cambié, pero estaba agosto de 2021. Ah, bien, Pero no, no, fue- porque yo no lo subí porque estaba la fecha mal y capaz que tuve que corregirla, no sé. Entonces lo Yo subo me lo lo mismo. fijé, yo creo que lo he puesto hasta el 31 de agosto del 2021, creo que lo puse. A Puede mí ser que también no le haya figuraba, pero cambiado la fecha en que estaba habilitado, que es del año pasado. ¿Está? ¿Pero ese era solo para las predicciones o para subir el Solo para las práctico? predicciones, todavía no lo he puesto para presentar el informe. Ya lo voy a corregir a ese. Ah, bien, Y entonces, ahora recién voy a poner para que presenten el informe completo. bien, bien, entonces el informe completo lo tengo que enviar en otro. Sí, en otro. Ah, Sí. bien, bien, menos Por mal. eso este dice predicciones solamente. Yo les había pedido que saquen, que hagan un documento cortito solamente con las predicciones. Bueno, empezás Juan Pablo entonces. Te comparto. Este era mi sistema. Es una fuente incandescente. Mi pantalla con el agujero y la pantalla que usaba atrás. Cuando acercaba la pantalla hacia la fuente, se iluminaba por completo y ahí se marcaba el... Y creo que esta luz así más con intensidad era debido al filamento. Y el agujero se hacía, la forma del agujero se hacía más chica si acercaba el orificio hacia la pantalla. Mm. Y este era mi diagrama que hice de rayos para cada situación. Se veía la parte iluminada, la penumbra y esta sería la sombra a donde no llega ningún rayo de luz desde la fuente. Ujú. Acá para el caso en donde está el orificio más cerca de la fuente, la parte iluminada es más grande, al igual que la parte de penumbras. Y el último caso, donde el orificio está cerca de la pantalla, la parte iluminada es menor, al igual que las penumbras. Y estas son las imágenes que obtuve para cuando el orificio era pequeño en comparación con la fuente. Se podía ver el filamento ahí. No sé si se llega a apreciar. Sí, un poquito se lo ve. Aquí ya no se... Esta es una vela, pero se veía claramente con mis ojos, pero a la hora Sí, de sacar la foto no se la sí, es que apreciaba. la sensibilidad del ojo y de la cámara no es la misma. Sí. Ahí dibujando nomás, pero solo se ve en negro. Sí se podía apreciar. Y esto es mi diagrama de rayos para cuando el orificio era muy pequeño. Se veía la fuente, pero reflejada. La fuente proyectada. Claro, claro. Se proyectaba la fuente, pero este punto pasaba para acá. Entonces la imagen estaba al revés, invertida. Ah, De ahí con objetos se puede ver la sombra y la penumbra claramente en la imagen. Ahí cuando el objeto está cerca de la pantalla, cuando se ponían cerca de la fuente y con objetos pequeños. Había puesto un palillo, esto sería ya cerca de la pantalla, y lo que se formaba cuando ponía el palillo muy cerca de la fuente. Había varias penumbras en la pantalla.
Esto sería un alfiler o una aguja. Y acá había varias líneas cuando ponía la aguja cerca del foco. Se formaban un montón de líneas. Este sería un hilo. Y se formaba todo eso, zonas de penumbra muy variadas cuando lo acercaba a la fuente. Y el objeto más pequeño que logré poner era un pelo, pero no lo apreciaba ni mi ojo ni la cámara. Ujú. Le puedo asegurar que acá estaba. Bueno, Y mi diagrama de rayos para el objeto grande. Se veía la sombra del objeto, la zona con penumbras, lo que pasaba cuando estaba el objeto cerca de la pantalla, cuando el objeto estaba cerca de la fuente, sombras, penumbras, y cómo sería el diagrama de sombra y penumbras para una fuente lineal. Si la fuente es lineal, no generaría penumbras en la pantalla. lineal o puntual. Yo puse lineal, pero creo que era puntual. Sí, en ese caso que es dibujado es puntual. Sí, Antes dibujaste lineal. sí, sí. Creo que era puntual. Sí. Y si la fuente era muy grande con respecto al objeto, se formaba la penumbra, nos hacía una sombra, que eso también está reflejado en la experiencia. Y después un leve penumbra, no sé si se llama así, le puse el nombre, a los costados. Y después toda la parte iluminada. Y si el objeto está cerca de la pantalla, el objeto pequeño, ahí puede llegarse a formar sombra, dependiendo del tamaño. Y si el objeto está cerca de la fuente, no se forma sombra y se forma varias zonas de penumbras. Y esa sería la experiencia de objetos y orificios. Bueno, gracias. De nuevo, acá igual que las chicas, digamos, la imposibilidad de tener un objeto muy, muy pequeñito, ¿sí? Como les dije, la cabecita de un alfiler, pero sin que estorbe el cuerpo del alfiler, más o menos esos son los tamaños. Es más fácil hacer un orificio pequeño porque uno hace un pinchazo con el alfiler en una cartulina. Digamos, trabajando con esas dimensiones se puede observar otra cosa distinta a lo que ustedes han visto, ¿sí? Y pasar, digamos, poder explicar con diagramas de rayos desde un objeto grande a uno muy pequeño, ¿sí? O de un orificio grande a otro muy, muy pequeño. Sí, eso también lo vamos a repetir el martes cuando vayamos al laboratorio, lo vamos a repetir la experiencia. ¿Está? Sí. Bueno, sigamos chicos, a ver quién más va a presentar ahora. ¿Puedo presentar yo, profe? Bueno, ¿cómo has trabajado vos? Yo trabajé solo, individual. Bueno, Comparto bueno, ya pantalla. saben, ¿no? Pónganse de acuerdo para trabajar de ahora en más grupal con todo lo que sea discusión y resultados experimentales. Es más, cuando trabajen en la casa, digamos, midiendo con los lentes, con los espejos, midiendo ustedes, cada uno lo va a hacer. Sí lo van a hacer individualmente, ¿está bien? Pero la discusión, mostrarse las fotos, discutir cómo presentar y hacer un solo informe, una sola conclusión, esa tarea sí es grupal. Comparto pantalla, profe. Sí.
¿Se ve? Sí. Sí. Bien. Yo aquí hice la experiencia con una fuente luminosa con una vela, y en este caso sería en el orificio más grande. Y ahí en la pantalla, bueno, se puede ver, bueno, acá el orificio, la fuente luminosa está, está ahí alejada de la pantalla con el orificio. Entonces ahí se puede ver una zona de penumbra, no sé si se la logra ver, Sí. que es un poco finita, digamos. Y cuando acerco la fuente de luz, cuando acerco la fuente de luz, ahí como que se comienza a difuminar la imagen, y la penumbra es un poco más ampliada que en la foto anterior. Después, con el orificio menor hice lo mismo, ahí en ese caso está alejada la fuente de luz, y ahí se puede apreciar la zona de penumbra también finita. Y cuando acerco la fuente de luz, también se vuelve a difuminar, y la zona de penumbra es un poco más pronunciada. Después la otra experiencia que hice fue con el orificio milimétrico, que perforé acá la hoja con una mina de 0,5 milímetros. Y bueno, y acá en la pantalla no se lograba percibir casi nada, digamos. Era muy pequeño el orificio. Y ahí cuando la acercaba, también ahí recién se lograba percibir algo, pero no sé si sale en la foto, yo creo que no se ve, No, no se ve. ¿no? Bueno, pero salía la llamita, digamos, de la vela, se lograba ver muy pequeñita. Y después, en la experiencia con los obstáculos, bueno, la fuente de luz la puse acá alejada y usé un alfiler. Ahí se ve la sombra que proyecta el alfiler, pero en la otra foto le saqué una más cerca. Ahí se ve. Ahí está la sombrita del alfiler. Pero la cabecita no se logra ver. O sea, la sombra de la cabecita no se logró ver. Únicamente se vio el, el alfiler. Y después usé una goma ahí con la fuente de luz. Y acá acercándola. Acá se ve más difuminada la, la goma, la sombra de la goma. Y después lo último que hice fue con dos sombras. Estas dos fuentes de luz, bueno, iluminando ahí el cubito Rubik. Y ahí se pueden notar las dos sombras. Y bueno, las predicciones que yo hice, básicamente lograron coincidir, salvo la del orificio milimétrico, que yo pensaba, bueno, que se iba a ver se la podía ver, pero aparecía todo muy borroso, en este caso. Acá en la pantalla aparecía muy borroso, y bueno, en las predicciones yo pensaba que se lo iba a notar. ¿Qué es lo que se iba a notar? O sea, creía que se iba a notar un poco más nítido, pero se veía todo como muy borroso acá en la pantalla. Bueno, no se logra ver en la foto, pero bueno, con los ojos lo podía ver, Pero digamos. veías un poquito la forma de la imagen que se Sí, formaba ahí. era muy pequeña, sí, sí. Y es lo Y que vos predecías. Yo lo que predecía era que se iba a ver así, invertido se lo vio, pero más nítido, digamos. Pero bueno, no se lo veía nítido. ¿No tenías otra fuente con No, no, más no, intensidad? no, solo la vela. Ujú. Eso sería, profe. bueno, Bueno. gracias.
¿Quién más va a presentar, chicos? ¿Puedo presentar yo? Sí. Ujú. Bueno. Es este de acá. ¿Presento el Word o presento la foto que he tomado directamente? Como quieras. Si la Digo, vas a por el explicar tamaño, o si tenés presento diagramas en el Word para explicar, mejor. bueno, yo decía por el tema de del tamaño de las imágenes. A ver, vamos acá. Bueno, esto era lo que esperaba ver con un agujero pequeño. O sea, a ver si tengo acá una imagen. No, no tengo el diagrama de esto. Esperaba ver literalmente un punto de luz nomás. Pero bueno, ya después con alambre incandescente he visto esto y ya se me ha pasado la idea del punto brilloso. Y bueno, ¿Qué es eso que lo veías? lindo de eso, y este es el filamento. O sea, la eh, forma del filamento. y me he dado cuenta que era el filamento. Sí, por un momento pensaba que había hecho mal el agujero, pero cuando giraba la lámpara incandescente veía que también se movía eso. Y ahí ya me he dado cuenta que era el filamento. ¿Qué tamaño Y tenía el bueno, orificio? eso a medida que el... Y acá lo tengo. Sí, acá está. Más o menos. Y no, ni lo he medido, ¿no? Y unos 3 milímetros Ajá, de diámetro. Ahí lo hice con sacacorcho, porque lo hice ah, con cartón. está bien. Bueno, y bueno, así también como le ha pasado a mis compañeros, cuando le acercaba el agujero a a la fuente, se hacía menos nítido esto, y cuando lo alejaba, lo acercaba a la pantalla, se hacía más nítido, se notaba mejor. De lo que no tengo foto, pero lo que sí hice fue, eh, y este con el agujero grande, también me ha pasado que al alejarlo se hacía menos nítido, al alejarlo de la pantalla acercándolo a la fuente, y al acercarlo a la pantalla alejándolo de la fuente, se hacía más nítido. Y acá eh, esto no es un error de movimiento, de hecho acá se lo ve bien definido el cartón, sino que se veía como si fuesen dos fuentes distintas o más inclusive de luz. Eso me había dado cuenta también. Y bueno, acá si no, acá lo menciono y termino diciendo que supongo que es por el filamento largo, que no se lo puede considerar como una fuente puntual de luz, o sea, como si fuese un LED, por ejemplo, sino que se debería considerar como varias a la vez. Y por eso la sombra rara esta. Y sí, medio desprolijo el agujero porque lo terminé haciendo con un cuchillo. Eh, Esta es mi predicción para También he utilizado un cubo parecido a unos Rubik. Y para el cuerpo pequeño he utilizado un alfiler, pero no he utilizado la cabeza, sino he utilizado un trocito de imán. Acá está. Una izquierda de imán que tengo. Ahí se lo ve. Sí. Porque no se lo veía muy bien a la cabeza del alfiler. Ujú. Y a ver si puedo hacer más zoom. O a dónde quedó. Acá se puede ver
una sombra más oscura y esta no es una mancha de la pared, sino que es otra sombra. Ahí se ve más desfasado aún las sombras, menos superpuestas. Esa es la ventaja de tener una pared blanca que he usado eso, en lugar de una hoja. Bueno, estas son predicciones ya para tubo fluorescente, para dos fuentes. Y bueno, este del eclipse, que bueno, al final no he decidido marcar una sombra, sino la zona por la que se lo vería el eclipse total y el eclipse parcial, la umbra y la penumbra. Y bueno, eso es todo. A ver si tengo por acá la imagen de lo que he usado. Bueno, esto es del principio de lo que se vería en la pantalla. La fuente solar ha utilizado esta luz LED flexible. Y acá arriba tengo una imagen donde lo he enfocado porque no se lo podía ver muy bien acá. Lo he enfocado con un lente de telescopio. Y acá se lo ve mejor la zona de sombra y penumbra. Lo que no tengo acá es la imagen de la lámpara junto con una regleta que he tenido que usar, una zapatilla, para extender la lámpara con sí, el portalámpara. Acá se lo ve un poco. Y bueno, eso es todo. Ya dejo de compartir. Me he centrado más en el uso de la lámpara incandescente, que lo que no debe ser de pequeño que no veo una, Ah, sí. Ajá. que en la vela o una luz LED. Que después lo de la luz LED lo he hecho por mi parte y no he visto mucho cambio a lo que ya suponía. Lo que sí ha variado mucho es la experiencia con el agujero chico y la... Hemos usado una vela y un flash. En la primera pregunta nos preguntaba qué pasaba si poníamos una pantalla detrás y otra con un orificio, y bueno, poníamos ese orificio para distintas distancias de la fuente y de la pantalla de atrás. Aquí hay una foto de nuestro humilde sistema experimental y aquí un resultado. Este es para una distancia intermedia de unos 30 centímetros de distancia entre las dos pantallas. El orificio es un cuadrado, aproximadamente un cuadrado de 4 centímetros cada lado. Eh, Aquí tenemos para la distancia más grande, aquí estaba a unos 45 centímetros, más o menos 40, si no me mal recuerdo. Y aquí ya está muy cerca. Y aquí se puede ver que efectivamente, como decían las predicciones, mientras más cerca estaba, la zona iluminada era más pequeña. Eh, Bueno, aquí después está con el flash del celular. Aquí se me ha complicado porque no tenía otra cámara, tengo que sacar una foto con la computadora. Tenía alzada la computadora aquí. Así que bueno, le hice como pude. Después nos pregunta qué pasaría si el orificio es muy pequeño comparado con las dimensiones de la fuente. Aquí, bueno, después de ver las experiencias de los compañeros, me di cuenta que yo también hice un orificio bastante grande. Si bien aquí no se ve el orificio, mi orificio es de 1 centímetro de diámetro, creo que es muy grande para una vela, el tamaño de la fuente. Eso habría que corregirlo aquí. Pero efectivamente, como decían las predicciones, se iba a observar una zona iluminada muy pequeña. Después bueno, lo del LED no lo hice. Aquí está lo del obstáculo pequeño. Eh, Dijimos que, bueno, que lógicamente en la parte del obstáculo pequeño iba a haber una sombra y en los costados, todo alrededor iba a ser una zona iluminada. Aquí usé una goma, también estamos iluminando con vela y se puede ver el resultado aquí. Después para el obstáculo grande, no sabía qué tan grande tenía que ser y usé una bolsa de estas duras. Aquí me olvidé poner la imagen de la predicción del obstáculo grande, pero básicamente es como este, nada más que una sombra más grande.
Y esos son los experimentos que hice. Quería ser más o menos sintético. ¿Dejo de compartir? ¿O tienen alguna duda? Sí. Silvia está Está muteada, muteada. profe. ¿Alguien más le falta? O sea, por lo menos uno de cada grupo. Vos tenés los grupos ahí, Analia, que no los Bueno, tengo nos faltaba a acá. nosotros. Sí, Isaías Gustavo. y Gustavo. Bueno, listo. A ver si ya empiezo a compartir. Bueno, yo supongo que se ve. Todavía Bueno, no se ve. nosotros, ¿no se ve? Todavía no. Ahí, Ahora ahí, sí. ahora sí. ¿Sí? Bueno, la semana pasada ya habíamos presentado, yo por lo menos había presentado esta parte Sí, de de las predicciones. sí, de las predicciones, de las marchas de rayo, No pasen de a la distintas experiencia ya fuentes. directamente. Sí, experiencia con orificios también de aberturas grandes. Y me faltaba ver de aberturas pequeñas, que aquí nosotros tenemos diagrama de rayos porque realmente yo por lo menos no conseguí para hacer los experimentos con un foco incandescente, nada. Y bueno, cuando hay un orificio pequeño comparado con la fuente, vemos que a medida que el orificio es más pequeño, o sea, la zona iluminada se va haciendo del tamaño de la fuente. Por lo menos eso es lo que me sale a mí haciendo el diagrama de rayo, como se puede ver acá. Eh, bueno, había que hacer también un experimento del fluorescente, la cartulina en la pantalla para sacar la distancia del tamaño del fluorescente. Yo lo que hice, yo lo hice como una analogía del experimento que podríamos decir. Puse una regla entre dos soportes, una regla de 30 centímetros, y agarré el celular en cada extremo como linterna, lo usé, porque como solo me importan los extremos del fluorescente, eso suponía yo, entonces había, entre los soportes estaba la regla, abajo en la mesa, bueno, lo que sería la pantalla, un papel, y agarré un pedazo de cartón con una abertura rectangular y lo puse entre medio de esto. Eh, y, y bueno, a diferencia de los compañeros que recién presentaron, que vi que ellos usaban un ángulo para sacar, lo que me resultó más fácil a mí es de hacer con semejanza de triángulo, teorema de Thales, y porque bueno, se complicaría mucho medir los ángulos ahí, como hicieron los compañeros, no sé cómo lo harían. Eh, y bueno, un problema que me pasó es que tenía que saber aquí donde se unían, donde se interceptaban los rayos, para saber una altura, que está H2, que bueno, es la altura entre donde se interceptan los rayos y el cartulina o el cartón en este caso. Tener una altura que es del fluorescente hasta la pantalla y otra que es desde el cartón hasta la pantalla. Bueno, haciendo la semejanza de triángulo y álgebra pude sacar este H2 y otra vez con semejanza de triángulo ya podía sacar este L haciendo la semejanza con este triángulo y este triángulo. Para la sorpresa, porque no fue que me di con precisión ni nada, fue para hacer la experiencia solamente, me dio 29,7, o sea, prácticamente 30 centímetros, que es lo que mide la regla. Así que bueno, por ese lado me salió bien. Después la experiencia con obstáculo, aquí tengo que ver que si el obstáculo es más grande que la fuente, los rayos luminosos son mayoritariamente bloqueados por la fuente, por los obstáculos, que es mucho más grande, y los rayos que son parcialmente bloqueados son más pequeños, por lo que nos daría como se muestra aquí en la figura, una zona de sombra más grande
y una pequeña sombra, una pequeña zona de penumbra. En cambio, si el obstáculo, si se ve ahí, ¿no? O así que la agranden más. Sí, Si el se ve. obstáculo Sí se ve. es más pequeño, bueno, la parte donde los rayos son parcialmente bloqueados, mucho mayor que los que son bloqueados. Por lo tanto, la zona de sombra es más pequeña en este caso, y la sombra de penumbra es mucho más abrumadora. Bueno, esto es un modo de ejemplo nomás, porque no tenía un láser, pero si la fuente es lineal o de rayos paralelos, si el obstáculo es más grande, yo digo que solo se va a ver una sombra. Si el obstáculo es más grande que la fuente, ¿no? Y si es más pequeño que la fuente, entonces ahí sí podríamos notar zonas de penumbra, que es esto que está arrugado en esta zona. Eso, bueno, y para considerar una fuente puntual, tiene que considerarse que está demasiado lejos del obstáculo o del orificio que se incide. ¿Qué más seguía? Medio de ella. Para hacer que un objeto tenga dos sombras. Acá, bueno, lo que coloqué son dos fuentes iluminadas, distinta dirección. Y bueno, aquí hice la marcha de rayos y me salió esto, que, bueno, son dos objetos que tienen esta sombra y estas penumbras. Bueno, acá no sabría cómo hacerlo, lo de los jugadores que proyecta. Yo hice este gráfico, que es como que estos son los reflectores en un estadio, este es el jugador, y pongo como dos pantallas, que serían acá en medio, para decir que aquí hay una sombra y hay cuatro sombras. Luego, también preguntaba cómo podemos hacer para que no dé sombra en este lugar. Y no, en esta imagen que se ve acá, si la fuente es muy grande, esto para verlo en un plano, después podemos lo pasaría a 3D, y este es el objeto. Bueno, acá vemos que esta parte da penumbra, que es la parte donde se ilumina en los extremos, pero en esta zona de penumbra, podría aquí, como la fuente es muy grande, este punto, o sea, un punto de acá, alumbraría esta parte, porque es más grande la fuente que el objeto. Entonces, todo esto que está en penumbra ya no lo estaría. Por lo que esto solo no daría sombra, digo yo. Esto para aplicarlo en todas las direcciones, para que un jugador no pueda dar sombra. Bueno, eso se me ocurrió a mí porque no sabría cómo hacer que no dé sombra. Entonces, en base a esto, si yo tengo un plano arriba del jugador que alumbre todo, el jugador no daría sombra porque todas las penumbras, digamos, que podían eh, causar los extremos de la fuente, estarían alumbradas por otra parte, porque hay infinitas fuentes, digamos. No sé, eso es lo que pensé, me parece para ese punto. Y bueno, después lo del eclipse sí tuve que salir a buscar cómo era en distintos gráficos y pequeños. Y resulta que la luna como que está por delante de donde se cruzan los rayos de la fuente, que sería el sol. Aquí hice bueno, está medio borroso, pero dice como el diagrama. ¿Cómo sería? Aquí está la luna y solo hay una parte donde es sombra y una parte es penumbra, que bueno, esta parte donde es una zona de la Tierra donde sucede el eclipse, donde se apaga, digamos. Bueno, eso es lo que tenemos por mi parte. Bien. Y bueno, nosotros nos dividimos, Gustavo hizo la parte más de los diagramas y eso, y yo hice la parte de la experiencia. Lo que pasa es que tampoco no nos terminó de quedar claro si era cada uno por su parte
Así que No, está bueno, bien, no, está bien. A mí Sí, se me gustaría discutir eso lo de los jugadores, porque no sé si está bien, no sé, no me queda claro cómo podría ser. sí, eso, digamos, ya lo vamos a ver bien, no lo vamos a explicitar, pero sí está bien tu planteo, en el sentido de que cuanto más extensa es la fuente, no tenemos una sombra definida, ¿sí? Entonces vos planteas una fuente muy grande y es lo que sucede hoy en día. Esto digamos, de cuando uno veía un jugador y 4 sombras que lo atravesaban, eran cámaras que tomaban las imágenes desde arriba y eran, digamos, con estadios, con iluminaciones anteriores a las que hay hoy, digamos, donde tenían un solo reflector en cada uno de los lados de la cancha, ¿sí? Y muy, muy intensos. Entonces se veía la sombra de los 4. En cambio ahora los sistemas de iluminación son completamente distintos, ¿sí? Están mucho más extendidos, son paneles con LED, entonces en ese sentido ya la fuente se está haciendo muy extensa, ¿sí? Como lo plantea Gustavo, entonces ahí ya prácticamente en ese caso no se vería eso. Ya, pero bueno, ya vamos a ajustar los diagramas y vamos a ver eso. bueno, ¿puedo compartir, Sí, profe? sí, sí. Ya comparto. Pongo ahí. Eh, Ahí se ve. Sí. Bueno, este es mi precario dispositivo, que bueno, es una lámpara con un foco de filamento. Yo utilicé un cartón. Vi que los chicos en su mayoría usaron cartulina. No sé si eso incide porque es más ancho. Calculo que sí debería incidir en algo. Bueno, acá yo hice un orificio pequeño, que es un orificio que hice con un destornillador, que es del orden del milímetro, tiene 3 milímetros. Y bueno, mi predicción es que yo iba a ver un punto de luz en la pared, cosa que no se cumplió porque claramente eso no es un punto, sino que es como el perímetro de una circunferencia. Así que bueno, no sabría explicar bien por qué, pero mi predicción no se cumplió experimentalmente. Bien. Isaías, ¿vos te acordás de la forma del filamento en esa lamparita? ¿Cómo? Lo tengo acá. A ver. ¿Dónde está la cámara? Ahí. No se llega a ver, ¿no? O se refleja la luz. Sí, no lo llego a ver. Sí, se refleja mucho en el vídeo. Sí. Claro, vendría a ser como un alambrecito. Ah, por eso es, profe. Me acabo de dar cuenta. Tiene la misma forma. Sí. Era tramposa mi pregunta. Claro, el filamento tiene exactamente la misma forma. Me acabo de dar Claro, cuenta. creo que no te diste cuenta porque no has movido la lámpara. Si vos empezás a mover la lámpara en el sistema experimental, la rotás, la pones en distintas posiciones, ahí te ibas a dar cuenta, como uno de los compañeros que lo hizo, de que lo que se estaba viendo ahí era la forma del filamento. Ajá, claro. ¿Entendés? Si vos lo hubieras rotado un poco, lo hubieras movido, lo hubieras puesto al revés, ahí te dabas cuenta. Perfecto. Ah, bien. Bueno, entonces eso salió con el orificio pequeño. Bueno, esta es otra, pero no cambia. Esto se me fue demasiado.
Perdón que mi computadora es un poco lenta y si la muevo muy rápido capaz que pierdo la imagen. Bueno, y acá ya cambio y hago un orificio más grande que es un cuadrado. Y bueno, mi predicción en esto era que iba a tener la forma del orificio, se iba a proyectar sobre la pared y que no iba a tener ninguna relevancia si yo acercaba o alejaba el cartón de la pared donde se proyecta. Y bueno, acá está, digamos, lejos el cartón de la pared donde está proyectando y se ve que la forma es muy difusa. Prácticamente ni se puede, apreciar, digamos, la forma. Y bueno, entonces después la acerco. Después acerco el cartón hacia la pared y bueno, obviamente se ve que de repente la forma está absolutamente nítida, con lo cual mi predicción era absolutamente errónea también. Sí, sí, obviamente sí tiene un efecto si acerco el cartoncito a la pared o si lo acerco a la fuente, la nitidez aumenta notablemente si está cerca de la pared. Bueno, también decir que este es un orificio grande, ¿no? Respecto del otro que yo había utilizado, que era del orden del milímetro, no es muy grande, pero respecto del otro sí. Entonces, bueno, este es mi orificio grande. Bueno, ahí tomé otra imagen de lo mismo, quizá lo acerqué un poquito más, pero básicamente es lo mismo, la misma conclusión. Bueno, acá lo alejo y se ve cómo se desdibuja absolutamente la imagen, donde hay una zona de penumbra más grande. Y bueno, acá paso a la parte de los objetos. Mi predicción era que se iba a dibujar en el fondo de la pantalla una sombra con la forma del objeto, cosa que se cumple. Y de vuelta yo dije de que no iba a tener relevancia si yo acercaba o alejaba el objeto a la pared donde se proyectaba la imagen, cosa que no es real. Entonces acá vemos que está proyectada, digamos, la sombra, pero es muy difusa y hay una zona de penumbra bastante amplia. Entonces después acerco mi obstáculo, que en este caso es un muñequito de Albert Einstein. Y bueno, y se ve cómo se define la imagen o la sombra proyectada perfectamente y la zona de penumbra se hace muchísimo más pequeña, prácticamente inexistente. O sea, respecto de la sombra, la zona de penumbra es casi irrelevante, diría yo. Y después trabajo con un obstáculo pequeño que utilicé este alambre. Bueno, mi predicción es que no, que la sombra proyectada iba a ser muy difusa, que iba a ser, no se la iba a poder apreciar con claridad, y cosa que acá se cumple. Y lo particular es que veo que no sé si se nota, pero se proyectan dos sombras. ¿Se alcanza a ver? Yo no lo llego a ver, no sé. Una está ahí y la otra está acá. Ajá. Bueno, la verdad no sé por qué, Se ve no era un parte de mis predicciones.
y después acerco el objeto a la... Acerco el objeto a la pared donde está proyectada la sombra y de nuevo, la imagen se define mejor o la sombra se la puede ver más nítida. ¿Está bien el alambre como un objeto pequeño o no? Tenía que ser más pequeño. La idea original, quizá no se entendió bien, era de tener una pelotita pequeña y el resto era para sostenerla. O sea, no era un objeto unidimensional lo que buscábamos, sino buscábamos un objeto como una esfera pequeña, ¿no es cierto?, sostenida por algún hilito o algún alambrecito que no... solo con el objetivo de sostenerla, digamos, ¿no? Sostenerla. Un poco esa era la idea original. Sí, por eso le habíamos dicho un alfiler muy finito que tenga una cabecita. Claro, una La cabecita cabecita era más o muy, menos grande, digamos. claro, si la cabecita era muy pequeña, bueno, le pueden agregar algo, una gotita de algún pegamento, o sea, la pueden agrandar un poquito. Y otra cosa es hacer con alguna masilla o algo, una esfera muy, muy pequeñita. También les dimos la idea de usar un cabello para sostenerla, ¿sí? Pero en ese caso tendrían que colgarla. Ah, claro, yo quise No la hacer un colgamos de la alfiler, mano. pero Sí, claro, no entendí la parte de que lo relevante no era el cuerpo del alfiler, sino claro, la cabecita. Entonces la dije, bueno, un cabecita, alambre, sí, un alfiler muy largo y me claro. soluciona el problema de sostenerlo. Claro, no entendí la parte de la cabecita. Claro. Así que bueno, esas fueron las Bien, imágenes que yo tomé y las conclusiones a las que llegué como respecto de las predicciones que había hecho. bien. Bien. Bueno, si todos han expuesto ya, esto es bueno, digamos, el hecho de que cada uno cuente lo que ha hecho, porque siempre uno ve que el compañero hizo cosas que a uno no se le ocurrió, que lo hizo de distinta manera, que lo interpretó de otra manera. Entonces esto es bueno. A veces en lo presencial no se da a veces esto, ¿no? O sea, uno dice, bueno, de forma presencial tengo el docente al lado, estamos interactuando con el docente, pero a veces no hay interacción entre los grupos. Entonces, en ese sentido es bueno que nos contemos, que nos mostremos qué es lo que hemos obtenido. Entonces, ahora vamos a hacer una síntesis tratando de explicar y ver cuál es la mejor manera de explicar estos fenómenos. No sé si quieren hacer 5 minutos de intervalo para hacerse un té, un café o continuamos, como quieren. Yo voto intervalo. ¿Sí? Yo Yo también. también, café. Bueno, 5 minutitos, ¿ah? Así no terminamos tan tarde. ¿Está? Ok. Bueno, Bueno. nos conectamos en un ratito.